A ver, veamos. Ángulo diedro. Ya, vamos a ver qué es un ángulo diedro. ¿No? ¿Cómo se forma, por ejemplo, un ángulo diedro? Eh, el ángulo diedro, ya, el ángulo diedro es la figura geométrica formada por la unión de dos semiplanos. No coplanares, ¿no? Semiplanos no coplanares quiere decir que pertenecen a planos diferentes, ¿no? Que tienen la recta de origen en común. O sea, eh, tú tienes el plano B y tú tienes el plano A, ¿no? El plano B de color verde y el plano A de color lila, ¿no? Tu color favorito. Ahora, estos dos planos se cortan, ya se intersectan, ya, y voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener, por ejemplo, un semiplano acá, ¿no? Que le puedo llamar B' y un semiplano acá que le puedo llamar A'. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que dos semiplanos que se cortan van a estar, ¿qué cosa? La intersección que viene a ser, la intersección viene a ser una recta y esa recta se le va a llamar arista, ¿ya? Esa recta se le va a llamar arista. Entonces, aquí se forma, ¿qué cosa? Se forma ángulo, ¿no? Hay un ángulo que forman estas dos caras. ¿Cómo puedo encontrar el ángulo que forman estas dos caras? Es muy simple. Ubicas un punto D, ubicas un punto M, mejor dicho, porque acá está M, un punto M en el plano verde y trazas una perpendicular ¿a dónde? Una perpendicular a la arista en común. Trazas una perpendicular, o sea que aquí forma 90, mira. Aquí forma 90, ahí está. Trazas una perpendicular. ¿Ya? Digamos que es perpendicular en este punto de acá, en este punto verde de acá. Es perpendicular ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer en el otro plano? En el otro plano, ya en este plano de acá vas a ubicar un punto N y desde ese punto vas a trazar hacia este punto verde, pero vas a trazar un segmento perpendicular. ¿Vas a trazar un segmento qué? Vas a trazar un segmento perpendicular. Ahí está. Tiene que ser perpendicular. Y estas dos, ¿no? Estos dos segmentos van a formar un ángulo que se le llama ángulo alfa. A este ángulo alfa viene a ser el ángulo formado por los planos, por estos dos semiplanos. Y a ese ángulo de acá se le conoce ¿qué? Se le conoce como el ángulo diedro. Se le conoce como el ángulo diedro. Ahora, profe, pero ¿dónde ubico el ángulo diedro? Lo puedes ubicar en cualquier lugar. Recuerda, vas a tomar un punto de una cara, otro punto de otra cara, vas a trazar hacia un mismo punto de la arista, ¿no? De la arista en común, vas a trazar hacia un mismo punto de la arista, pero de tal manera que estos segmentos trazados formen 90 grados. Por ejemplo, ¿no? Yo acá puedo escoger otro punto, puedo escoger un punto T, trazo hacia acá que forme 90, y, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no? Hacia acá que forme 90, ¿listo? O sea, trazo hacia un mismo punto que esté formando 90 grados, ¿ya? Tienes que saber eso acá. Cae en este punto que está formando 90-90. Entonces, aquí está el ángulo. Llámale a este ángulo teta. Profe, este ángulo teta, ¿qué viene a ser? El ángulo diedro. Y alfa viene a ser igual a teta. Alfa viene a ser igual a teta. ¿Estamos de acuerdo? Alfa viene a ser igual a teta. ¿Ya? Algunos teoremas. A ver, vamos por acá. Dice, ¿no? Eh, ya. Por ejemplo, este ángulo alfa de acá, este ángulo alfa es ángulo diedro. Este es un ángulo diedro. Ahora, ¿qué es lo que sucede, chicos? Sucede lo siguiente. Tú tomas un punto, ¿no? Por ejemplo, un punto aquí, tomas un punto aquí y trazas perpendiculares. Trazas perpendicular acá y trazas perpendicular acá. ¿Ya? Date cuenta. Y aquí va a formar un ángulo teta. ¿Ya? Un ángulo teta. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la suma de ellos, ¿qué va a ser? 180. Va a ser igual a 180. ¿Listo? Va a ser igual a 180. Entonces ten en cuenta eso de ahí. ¿Ya? Este más él va a ser igual a 180. ¿Ya? Bueno, esta es la nota de las tres perpendiculares, ¿no? ¿Recuerdas? Las tres perpendiculares hicimos la semana pasada. La primera perpendicular, ¿cuál sería? La primera perpendicular, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, él sería el ángulo diedro, mira. Él sería el ángulo diedro, ¿no? Y muchas veces para poder hallar el valor del ángulo diedro, recuerda, de acá a acá, 90. De acá a acá, 90. Entonces, si yo trazo de acá a acá, también tiene que formar 90. También tiene que formar 90. Y lo que estoy formando aquí es un triángulo rectángulo. Y cuando quieres hallar el valor de un ángulo diedro,
Cuando quieres hallar el valor de un ángulo diedro, siempre busca de formar un triángulo rectángulo. Siempre busca la manera de formar un triángulo rectángulo. A ver, un problema aplicativo, por ejemplo, nos dice aquí, ¿no? Según el gráfico, AB, este AB, es igual a 2 veces BC, ¿no? O sea, este segmento de acá trazado es 2A y esto mide A. Calcule la medida del ángulo diedro entre las regiones EDC, que sería el triángulo de acá de color blanco, y EAC, perdón, EDC, que es la base, y el triángulo EAC, que es lo de acá, ¿ya? Que es lo de ahí. ¿Qué va a pasar entonces? Recuerda, tú debes tomar... Un momentito. Ah, ya sé. A ver, un momentito, un momentito. Ya, ahora sí. Recuerda, ¿no? Para formar el ángulo diedro que debes tomar un punto cualquiera, por ejemplo, de esta cara. Ahora, debes tomar un punto cualquiera. Pero en este caso, ¿qué pasó? En este caso de acá, mira, escúchame. El ángulo diedro, ¿recuerdas? Ya. Voy a tomar este punto. Este punto. Y desde el punto D trazo una perpendicular. Aquí es 90. Aquí forma 90. ¿Listo? Ahora, además, eso lo tienes acá, ¿no? Perdón, acá lo tienes como dato, mira, ve. Ah, ya, tienes esto como dato, mira, escúchame. De acá, acá dice que forma 90. Esta sería la primera perpendicular, forma 90. Ahora mira, de aquí, aquí forma 90. Esa sería la segunda perpendicular. Entonces, si de acá a acá forma 90, la primera perpendicular de acá a acá forma 90, entonces voy a trazar un segmento que pase por este punto y que pase por un punto de él, de manera que va a formar 90 grados. Y en especial lo trazo hacia acá. Lo trazo hacia ahí y ¿qué va a pasar? Esto de acá va a formar 90. Esto va a formar 90. Pero si él es 90, este vendría a ser ¿qué cosa? Este vendría a ser el ángulo diedro. Esto vendría a ser el ángulo diedro. Y eso es lo que me están pidiendo. Por dato del problema, el segmento AB es 2 veces BC. Si a BC le llamo A, AB vale ¿cuánto? 2A. AB vale 2A. ¿Listo? Ahora, pero mira que este ángulo de acá te dan como dato, vale 45. Si acá es 90, él mide A, esto de acá también mide A. Entonces, fíjate, estás aquí, que él vale 90, ¿no? Él vale 90 acá. Él vale 90. ¿Ya? Fíjate, estás en un triángulo rectángulo. Estás en un triángulo rectángulo. Fíjate, cateto mide A, hipotenusa mide 2A. ¿Cuánto vale el ángulo de acá entonces? El ángulo de ahí mide 30 grados. Y si él mide 30 grados, alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale 60 grados. Alfa vale 60 grados. ¿Listo? Sigamos. A ver por aquí. Planos perpendiculares. ¿Ya? Dos planos son perpendiculares. ¿Ya? Si el ángulo diedro que forman esos dos planos es igual a 90. Si el ángulo diedro es igual a 90 grados, son planos perpendiculares. Son planos perpendiculares. Ten en cuenta eso, ¿ya? Ten en cuenta eso. Teoremas. Dice acá, ¿no? Los planos mostrados, el plano Q y el plano P, ¿no? Son perpendiculares. Si el plano P y el plano Q es perpendicular, ¿ya? Son perpendiculares, son planos perpendiculares. Y se cumple que este segmento AB es perpendicular a MN. Yo trazo aquí una perpendicular a la arista en común. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente. Mira, se va a cumplir lo siguiente. Ya, MN es arista, dice. Se va a cumplir entonces, ¿qué cosa? Se va a cumplir, se va a cumplir entonces que AB es perpendicular al plano. O sea, yo tengo dos planos, me dicen que son dos planos perpendiculares. Yo tomo un punto del plano Q y trazo un segmento perpendicular a la arista. Ahí está, perpendicular, forma 90. Entonces, este de acá, este segmento trazado de color rojo va a ser perpendicular al plano P. ¿Y qué quiere decir que va a ser perpendicular al plano P? Que con cualquier recta que pase por el plano, que esté contenido en el plano, va a formar 90. Es por eso que X y Y va a ser igual a ¿cuánto? X y Y va a ser igual a 90. X y Y va a ser igual a 90. ¿Listo? Ahora mira por acá. Por ejemplo, la recta F es perpendicular al plano P. La recta F es perpendicular al plano P. El plano Q
A ver, aquí no está mal. Un momento. Déjame ver esto. El plano Q está incluido en la recta F, ¿no? El plano Q no puede estar incluido en la recta F. Ahí ha habido un error. Ya, mira, escucha. Ya. Tengo esta recta. Ya, esta recta que es perpendicular ¿a quién? Que es perpendicular al plano P. El plano Q contiene, a ver, ¿por qué es así? El plano Q contiene a F. Ya debe ser contiene a F. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta recta, ya, se encuentra, o parte de esta recta se encuentra en el plano, se encuentra en el plano, ¿no? Una parte de esta recta se encuentra en el plano, o sea que la recta tiene que estar aquí, en el plano Q. Entonces se va a cumplir ¿qué cosa? Que este plano Q va a ser perpendicular al plano P. O sea, si hay una recta, ¿no? Si hay una recta de este plano Q que es perpendicular al plano P, entonces este plano va a ser perpendicular al plano Q. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tener en cuenta, si SL, si este segmento es perpendicular al plano D, entonces esta distancia D es la distancia del punto S al plano. ¿Cómo hallo la distancia de un punto a un plano? ¿Cómo hallo la distancia de un punto al plano? Simplemente ubico un punto en el espacio, trazo una perpendicular al plano, trazo una perpendicular al plano, y esta distancia D se llama distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a un plano. Ten en cuenta eso. Sigamos. A ver, esa aplicación, según gráfico, los triángulos equiláteros ABC. A ver, ACD es la base. ABC, ABC y ADC, allá, la de acá y la de acá son equiláteros, ¿no? Se encuentran en planos perpendiculares. Calcula el valor de alfa. Ya. Escúchame. A ver, vamos por acá. ¿Qué es lo que sucede? Este plano de acá, este plano que está al fondo de color rojo, ya, este de acá, esta región se encuentra en un plano. Con este plano de acá, con este plano de color verde. Son planos perpendiculares. Si yo trazo este segmento, que es perpendicular a la arista de estos dos planos perpendiculares, ya, la arista sería esta. Si trazo una perpendicular, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo trazo un segmento, va a ser ¿qué cosa? Hacia acá, hacia ese mismo punto, también va a formar ¿qué? También va a formar 90. También va a formar 90. Pero va a formar 90 ¿con quién va a formar 90? Con la arista. Eso hace que se cumpla, que aquí va a formar 90. Que esos dos segmentos van a ser ¿qué? Esos dos segmentos van a ser perpendiculares. Esos dos segmentos van a ser perpendiculares. Y tú quieres hallar el ángulo que forma BD con este segmento trazado. Tú quieres hallar el ángulo que forma BD con este de acá. Aquí está, mira. Tú quieres hallar este ángulo alfa. Este de acá quieres hallar. Ahora, como estos dos triángulos son equiláteros, tienen un lado en común, son dos triángulos congruentes. ABC y ACD son triángulos congruentes. Ahí está, ABC y ADC son triángulos congruentes. Si yo digo que esta es una altura que mide A, como son triángulos congruentes, él también mide altura A. Te dije que acá iba a ser 90, ¿no? Ahí está, 90. Triángulo rectángulo. Los catetos son iguales. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 45 grados. Alfa vale 45 grados. Sigamos. Teorema. Eh, Creo que esto habíamos hecho. ¿Sí, no? Por ejemplo, tienes el ángulo diedro, ¿no? El ángulo diedro. Ya. A ver. No sé, aquí no salió algo. A ver, vamos a ver. Este ángulo de acá es el ángulo teta. ¿Ya? Aquí en el plano hay, por ejemplo, una región A.
Ya hay una región A. Ahora, esta región A está incluida en el plano M. Voy a hallar la proyección de esta región A sobre el plano N. ¿Y cómo hallo eso de ahí? Muy simple. Eso lo voy a hallar de la siguiente manera. Recuerda que tomo puntos, por ejemplo, tomo un punto de acá y trazo un segmento perpendicular al plano, ¿no? Tomo, por ejemplo, este punto de acá, trazo acá perpendicular y así, ¿no? Trazo varios puntos que sean perpendicular, ¿no? Entonces, la figura que se forme acá, sí, son varios, ¿ya? Son varios, ojo, son varios. La figura que se forme aquí abajo es la proyección. Entonces, SB es la proyección de A sobre el plano N. ¿Qué es lo que se va a cumplir? A ver, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente. Ya, se va a cumplir lo siguiente. A ver, vamos a borrar esto. Se va a cumplir que el área de B, el área de B, el área de B, va a ser igual al área de A, va a ser igual al área de A, multiplicado por el coseno, estoy escribiendo seno, multiplicado por el coseno, ya, multiplicado por el coseno de quién, por el coseno del ángulo diedro, que es teta el ángulo diedro. Teta viene a ser el ángulo diedro. Ten en cuenta eso. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, ¿no? Un problema aplicativo. Examen de la UNI 2014. Por el vértice B de un triángulo ABC, por el vértice B se traza BD. BD perpendicular al plano ABC. Por eso aquí es 90 y para acá es 90, porque es perpendicular a la base. El punto D, este punto D se une con los vértices A, se une con los vértices A y se une con el vértice C. Además se traza BH. Profe, ¿dónde se traza BH? Oye, recuerda, BH acá. ¿Ya? Perpendicular a AC. Ah, perpendicular a AC. Por eso acá es 90. Es 90. ¿Listo? Ahora, y tú sabes pues que aquí también es 90, ¿no? Porque esa recta, o perdón, porque ese segmento BD es perpendicular al plano de la base. Si BH vale 36 quintos, ¿quién es BH? BH es 36 quintos, ya aquí sería 36 quintos, esto vamos a borrar, 36 quintos. BD es 36 entre 5 por la raíz de 3, entonces te pide esto de acá. Lo primero, escúchame. Lo primero que tú tendrías que hacer es lo siguiente. Mira, fíjate que esta línea BD es una perpendicular y lo vamos a llamar, ¿qué cosa? La primera perpendicular. Este vendría a ser la primera perpendicular. Este segmento BH viene a ser, ¿qué cosa? La segunda perpendicular. Recuerda, por el teorema de las tres perpendiculares, si esta es una perpendicular, esta es otra perpendicular, entonces si yo tomo un punto, ahora sí, si yo tomo un punto de acá, de la segunda perpendicular, y desde ese punto trazo un segmento hacia cualquier punto de la primera perpendicular, cualquier punto, ojo, no necesariamente aquí, no necesariamente a D, sino cualquier punto de esta primera perpendicular, entonces este de acá va a ser perpendicular con AC. Se cumple esto de acá, que acá va a ser perpendicular. Ahora te das cuenta que él para acá es 90, él para acá es 90, entonces este vendría a ser ¿qué cosa? Esto vendría a ser el ángulo diedro que forman estas dos caras. Este viene a ser el ángulo diedro que forman esta cara de acá superior, ¿no? Esta cara que está encima y la base. Ahora, ¿cuánto vale esto de acá? Date cuenta, acá es 36 quintos y aquí es 36 quintos por la raíz de 3. Por eso este ángulo vale 60 grados. Por eso este ángulo vale 60 grados. Ahora, aquí ¿qué me piden? El área de la relación de quién. La región sombreada ADC, ADC esta de acá, entre el área de la base. ¿Sí? Pero te das cuenta que el área de la base es la proyección de el área del triángulo o de la región ACD. La proyección de ACD sobre el plano de la base es este triángulo ABC, pues. Y recuerda que por este teorema, el área de esto de acá, el área del triángulo ABC, va a ser igual a ¿quién? Al área del triángulo CDA por el coseno del ángulo diedro. Y el ángulo diedro vale 60. Por eso se dice que el área del triángulo ABC es igual al área del triángulo ADC por el coseno de 60. Ahora, pero ¿cuánto vale el coseno de 60? ¿Qué es lo que me piden a mí? Ah, ya me piden ADC. ¿Recuerda que el coseno de 60 cuánto vale?
esto vale 1/2. El 2 pasa a multiplicar y él pasa a dividir. Y te queda que vale 2. Y te queda que vale 2. ¿Listo? Pero mira, lo otro era que yo haya el área de cada uno, ¿no? De cada uno de ellos y lo divide, ¿ya? Pero esto de acá te ayuda bastante. Sigamos. Distancia entre rectas alabiadas. Ya, distancias entre rectas alabiadas. Me parece que sí hay preguntas de distancia entre rectas alabiadas. A ver, veamos. Sigamos. Sean F1 y F2 dos rectas alabiadas, ¿ya? Lo que tú tienes que hacer aquí es lo siguiente. Si tú tienes dos rectas alabiadas, la distancia entre dos rectas alabiadas es aquel segmento que es perpendicular a las dos rectas. Profe, ¿y es posible encontrar un segmento perpendicular a dos rectas alabiadas? Claro que sí. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, cuando estás con un cubo. Recuerda que cuando estás con un cubo, ¿quiénes vienen a ser rectas alabiadas? Por ejemplo, rectas alabiadas vienen a ser ellos dos, mírame. Esta de acá, ¿no? Esa diagonal, con tu color favorito, con esta diagonal de acá. Con esta diagonal de acá son rectas alabiadas. Son rectas alabiadas. ¿Ya? Y si tú tomas, por ejemplo, si tú tomas el punto medio de esta diagonal y el punto medio de esta diagonal, lo unes, se cumple que aquí forma 90 y también aquí forma 90, ¿te das cuenta? Esa sería la distancia, ¿no? Que viene a ser igual a la arista, ¿no? Ese viene a ser la distancia entre dos que, ese viene a ser la distancia entre dos rectas alabiadas. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Entonces, la distancia entre dos rectas alabiadas es aquel segmento que es perpendicular a ambas rectas. Ahora, las formas para poder calcular la distancia entre dos rectas alabiadas, por ejemplo, una es buscar proyecciones ortogonales, ¿no? Buscar proyecciones ortogonales. Por ejemplo, quiero hallar, digamos que la distancia entre F1 y F2. Son dos rectas alabiadas, ¿te das cuenta? Dos rectas alabiadas. F1 está acá, F2 está por acá. Rectas alabiadas. Por ahí un poquito lo que puedo hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo de esta forma, es que esta recta, ¿no? Hago que sea perpendicular a un plano, ¿no? Entonces, P, por ejemplo, es el punto de proyección, ¿no? De un punto de la recta F1 sobre el plano H. ¿Listo? Punto de proyección. Y si es un punto de proyección, recuerda que va a formar 90, pues. Entonces, ¿qué sucede? De esta recta, ¿yo qué voy a hacer? Voy a proyectar la proyección de la recta sobre el plano. Ojo, F'2 con F2, no estoy diciendo que son paralelas. Cuidado. Lo que estoy diciendo es que estoy hallando la proyección de F2 sobre acá. Ahora, algo que se puede decir aquí, por ejemplo, es que la proyección de una recta sobre un plano, ¿no? Va a ser un punto. Ten en cuenta eso. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Ya. Lo que te decía, ¿no? Voy a hallar la proyección de esta recta. ¿Cómo se halla la proyección? Tomo dos puntos de esta recta y hallo la proyección de ese punto sobre el plano, ¿no? Tras un segmento que sea perpendicular, acá está. Y desde este punto hago lo mismo, ¿no? Que sea perpendicular. Y trazo una recta que pase por estos dos puntos. Ese es el F'2 y esa es la proyección. Y como F1 es perpendicular acá, entonces, ¿qué sucede? Como F1 es perpendicular al plano, entonces cuando yo uno acá, va a formar 90. ¿Y qué viene a ser este D? La distancia de F1 a F2. La distancia de F1 a F2. ¿Listo? Métodos buscando planos paralelos. Aunque este es un poco más complicado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tengo este plano P y plano H. ¿No? Ahora, la distancia entre dos planos es igual a la longitud del segmento perpendicular a ambos con sus extremos en dichos planos. Ten en cuenta eso. La distancia entre dos planos es un segmento que es perpendicular a ambos planos. De la distancia del plano PH. Ahora, F1 y F2 son alabiadas. Eso era lo que te estaba mostrando acá. ¿Te das cuenta el ejemplo que te di? F1 y F2 son rectas alabiadas, pero F1 pertenece a un plano y F2 pertenece a otro plano.
¿Ya? F1 está contenido en el plano P y F2 está contenido en el plano H. Si P es paralelo a H, si el plano P es paralelo a H, ojo, que los planos sean paralelos, no quiere decir que las rectas contenidas en ellas van a ser necesariamente paralelas. De que pueden ser sí, pero no necesariamente, también pueden ser alabiadas. Entonces, F1 está contenida en P, o F1 está en P, F2 está en H. Como P y H son paralelas, entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que la distancia de F1 a F2, la distancia de la recta F1 a F2, es la distancia de los planos, del plano P al plano H. ¿Listo? Sigamos. A ver, creo que está en su práctica, me parece. No sé, vamos a ver. Vamos por acá. El gráfico mostrado, OA, este OA, es perpendicular al plano H. Listo. La medida del arco BC vale 60. Además, BC vale 6. Calcule la distancia entre OA y BC. OA y BC. ¿Te das cuenta? Oye, pero si tú quieres entre OA y BC ya está en el plano, entonces simplemente ya es la proyección del punto A y sería aquí en el punto O. ¿Y la distancia qué va a ser? La distancia, a ver, el detalle de trabajar en PowerPoint es que no se puede trazar líneas. Ya. Entonces tú de acá vas a trazar ¿qué cosa? Tú de acá vas a trazar hacia acá, que forme 90. Ahí está. Pero recuerda que BC en la circunferencia que está en el plano viene a ser una cuerda. O es centro de circunferencia. Y si la cuerda forma 90, recuerda que se cumplía. Que ellos dos iban a ser iguales. La medida del arco BC vale 60, BC vale 6, o sea que él vale 3 y él vale 3. Y lo que tú quieres hallar es esto. Lo que tú quieres hallar es esto. Este sería X. ¿Listo? Eso sería X. ¿No me acuerdo? Muy bien. Lo pasamos acá. ¿Ya? Está lo mismo. Recuerda que OA es perpendicular al plano, o sea, forma 90. Ya tenemos que forma 90, ¿no? Yo quiero hallar la distancia de esto, ¿no? Él era X, recuerda, él era 3, 3. Ahora, como este de acá vale 60, recuerda que el ángulo de acá va a ser 60 grados. El ángulo de acá va a ser 60 grados. Pero si él vale 60, recuerda que OC y OB son radios. Entonces, este ángulo de acá y este ángulo de acá van a tener que ser iguales. Pero como él es 60, te falta 120, lo tienes que dividir mitad a mitad, 60, 60. Y el problema se acaba, chicos. Porque si él es 60 y tú tienes qué cosa, que aquí es 90. A ver, un momento. ¿No? Tú tienes que aquí es 90, ¿no? Tú tienes que aquí es 90. Este es 30, 30 se lo pone 3, a 60 ¿cuánto se lo pone? X por la raíz de 3. Ahí está. X por la raíz de 3. ¿Listo? X por la raíz de 3. Sigamos, se acabó. Pasemos a los problemas.